Después de realizar varias investigaciones, como equipo concluimos que la corrupción se define como un abuso de poder en cualquier escenario que nos podamos imaginar. No exactamente tiene que ser un escenario en el gobierno, sino puede ser en el escenario en las industrias, en las pequeñas empresas, en los pequeños negocios y en cualquier parte que podamos estar apoyando. Existen dos clasificaciones que definen este gran problema. La primera es una de gran escala y la segunda de menor escala. No significa que por ser de menor escala tiene menor importancia. La primera se define como aquella que se está cometiendo en los altos niveles de cualquier empresa, de cualquier gobierno, de cualquier trabajo, que provocan una distorsión en las políticas o funciones centrales. Y la segunda es la clasificación del abuso cotidiano en los rangos bajos y medios al contacto con los demás de la jerarquía. Sin importar cuál de esas dos clasificaciones sucedan, es un problema que tiene que ser frenado y empezar a dejar de perjudicar a los demás. Realizamos una encuesta corta en medio de la plataforma Instagram para saber cuál es la opinión de las demás personas. La primera pregunta que se hizo es ¿qué es la corrupción? Y obtuvimos respuestas como la corrupción es abuso, la corrupción es robo, la corrupción son personas en el poder quitando oportunidades a la sociedad. Percepción de quienes son más probables a pagar sobornos para hacer negocio en el 2011. Esta visualización proporciona evidencias de la frecuencia con la que se pide a las empresas que paguen sobornos, es decir, el lado de la demanda de sobornar. Aquí exploramos el lado de la oferta utilizando datos de la encuesta de pagadores de sobornos de Transparencia Internacional. En su edición más reciente, 2011, la encuesta de pagadores de sobornos pidió a 3.016 altos ejecutivos de negocios en 30 países de todo el mundo su percepción sobre la probabilidad de que las empresas, desde los países con los que tienen negocios, se involucren en sobornos al hacer negocios en el propio país del ejecutivo. Como podemos ver, la empresa de China y Rusia son vistas como las más propensas a pagar sobornos. Desde su perspectiva global, esto es importante, ya que China y Rusia se están convirtiendo en actores cada vez más poderosos en el comercio internacional. Transparencia Internacional también publica sus resultados indexados por el sector. Según esas estimaciones, los contratos de obra pública y la construcción es el sector en el que las empresas de los países industrializados tienen más probabilidad de incurrir en el soborno internacional. Bueno, buenas tardes. Me encuentro aquí con el ingeniero Juan López. Él es miembro del staff de una empresa del ramo automotriz, manufacturera de partes automotrices. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la corrupción que podría existir dentro de las empresas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los actos que crees que son más habituales en una empresa? Actos de corrupción. Okay. Hay dos maneras, ¿no? Voy a presentar varios actos. Una es que es la más habitual, que sea tú, que sea corrompido. Y el otro es el que tú haces la acción para corromper a otra persona, ¿no? Entonces, las organizaciones, pues la más habitual, yo considero, creo que puede haber, es a través de algún proveedor. A través de algún proveedor me refiero a que para ingresar a la planta, este proveedor no te ofrezca algún incentivo monetario en el cual él sea beneficiario o sea el elegido para el trabajo que se va a realizar en la planta. Entonces, aquí en las organizaciones pues estamos hablando de que en algunas ocasiones de trabajos pues que cuestan bastante dinero, ¿verdad? Entonces, pues, a través de los proveedores se pueden ofrecer algo para que sean ellos los beneficios. Bueno, ahora, ¿cuál crees que sea la causa de estos actos? Pues la causa de estos actos en sí, como lo mencionaba ahorita, pues intervienen dos personas, al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces, hablando hacia la persona que está dentro de la planta o que pertenece a la organización, pues es dinero fácil. ¿Sí? Y hablando en cuestiones del proveedor, pues es el ingresar a la planta, pues
pues adquirir un trabajo más, ¿verdad? Un trabajo más que a lo mejor al inicio va a desembolsar una pequeña cantidad y después de eso pues va a tener, yo creo que seguir teniendo trabajo. Ok. Y bueno, por último, ¿qué consecuencias tienen estos actos a nivel social, económico y, en caso de que aplique, ambiental? Pues en estos casos pues puede tener pueden surgir varias situaciones. Una, hacia la persona que está siendo corrompida, que es en este caso la persona que trabaja dentro de la planta, pues es la baja de esa persona. En el caso de la persona que se quiere corromper, en este caso estamos hablando de los proveedores, pues también son bajas en esa planta. Ahora, si bien recuerdo, hay ciertos, no sé si sean portales o sí, como comentarios que se actualizan referentes a los proveedores. En este caso, departamentos de compras, realizan ciertos comentarios a los proveedores. Cuando otra planta quiere contratar a ese proveedor, surgen esos comentarios de qué es lo que el proveedor ofrece y adicional cómo se comporta dentro de la planta. A nivel gubernamental, pues estamos hablando de que inclusive la persona puede llegar a ir a dar hasta la cárcel por infringir alguna ley ambiental, ¿no? Ejemplo así básico, pues si llegaras a tirar alguna sustancia química en algún área no destinada, pues pueden aplicar el reglamento de la ley. Y hay casos en los que las personas que hacen tratos indebidos en la organización también pueden llegar a la cárcel. Bueno, sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos. Como equipo llegamos a la conclusión que las implicaciones éticas y morales de esta circunstancia son mucho más graves que cualquier monto monetario que se pueda pagar por actos de corrupción. El mayor precio lo paga la sociedad entera. El gran problema de la corrupción es que es viciosa y es viral. Al cometer un acto corrupto en su trabajo y salirse con la suya, no es difícil entender cómo a alguien se le puede facilitar cometer actos corruptos en su día a día. Cosas tan simples como meterse a la fila son evidencias de microcorrupciones que provienen de la costumbre de una mente corruptiva. Además, cuando uno ve que alguien es corrupto, comete esos actos y no sufre una consecuencia, esa corrupción se contagia y se propaga como un virus. Un gran problema es que los actos corruptos generalmente son vistos como actos generados por un individuo o incluso varios. Al darle esta connotación, la corrupción se asume como un acto individual y por tanto el enfoque de la sociedad es educar a cada individuo perteneciente a ella para que no se corrompa. Sin embargo, eso no es suficiente. Independientemente del aparente individualismo de la corrupción, no es suficiente con evitar ser corruptos, sino que debemos esforzarnos por denunciar actos corruptos que veamos en nuestro día a día. Después de investigar, sabemos que las empresas sufren actos corruptos, desde los puestos más altos hasta los puestos más pequeños. Y esto puede afectar desde que los proveedores quiten la mirada de alguna empresa, de que falten materias primas, de que la empresa no pueda crecer por debido a estos actos de corrupción.